Estaba leyendo acá algo interesante en Hebreos capítulo 12 y habla del trato de Dios con sus hijos. El trato de Dios con sus hijos. Dios quiere que caminemos en obediencia, Dios quiere que caminemos en santidad, y cuando nosotros no andamos de esa manera y nos resistimos a obedecer a Dios, Dios aplica su disciplina. Fíjate lo que dice acá en Hebreos capítulo 12, versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, acá podemos ver que en su soberanía Dios aplica disciplina a aquellos que caminan en pecado, aquellos que andan en rebeldía, hijos que no caminan en obediencia al Señor como Padre. Esto nos sucede a todos como hijos, porque todos somos imperfectos, porque todos tenemos que ser pulidos por Dios, y Dios aplica su disciplina porque nos ama. Dice el versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota. Azota tiene que ver con un látigo, tiene que ver con un azote, tiene que ver con dolor. Entonces Dios aplica cierta disciplina y cierto azote a aquellos hijos que no caminan en obediencia y en santidad. Cuando nosotros persistimos en caminar en pecado, Dios aplica su disciplina. Y acá nos da unos consejos. Dice que no tenemos que menospreciar, no tenemos que tomar en poco, tiene su valor. Dios lo aplica para que nosotros no sigamos de una manera que nos lleva a nuestra propia ruina. Entonces Dios, porque nos ama, hace esta obra de misericordia sobre nosotros, porque nos ama. Entonces, una de las cosas que tenemos que tomar la disciplina de Dios, como tenemos que tomarla, es no menospreciarla, porque tiene su valor. Y lo otro es no desmayar cuando somos reprendidos por Él, no desmayar, no llegar a un punto en donde no queremos seguir más. Entonces tenemos que tomar esto como de parte de Dios, para que arrepintiéndonos nos volvamos al Señor en obediencia, y Dios nos restaure, y Dios nos bendiga, y Dios nos perdone. Ese es el objetivo. El versículo 9 dice: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y así como nuestros padres nos disciplinaban, cuando su hijo andaba en desobediencia, el Padre que ama al Hijo aplica la disciplina para que el Hijo sea corregido, para que no vaya por un rumbo en donde va a ser su propia ruina. De la misma manera, Dios aplica su disciplina a sus hijos, para que caminemos en obediencia y en santidad. Dice el versículo 9, ¿por qué no obedeceremos? Ahí está la clave. Cuando nosotros no obedecemos y caminamos en pecado, Dios nos disciplina. Versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. Está hablando de los padres naturales, los padres nuestros, ¿no? Que aquellos que nos disciplinaban de esta manera. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero Dios, para algo más provechoso, para que participemos de su santidad. Mire esto. Entonces el fin de la disciplina es el objetivo es que participemos de su santidad. Entonces, si me habla de santidad, lo opuesto a la santidad es el pecado. O sea que Dios quiere que participemos de su santidad y nos ama, y quiere que seamos obedientes para llegar a ese fin. ¿Por qué? Porque eso es lo mejor que nos puede suceder. Entonces, en contraparte, cuando nosotros como hijos de Dios caminamos en desobediencia, en pecado, viene la mano de Dios soberana, porque nos ama, en una forma de disciplina y de azote. Hermano, esto a veces no lo podemos ver, porque nosotros estamos tan duros, tan soberbios, tan orgullosos, que la única manera en que Dios nos llame la atención es que atravesemos ciertas circunstancias, para que nosotros entendamos que detrás de esas circunstancias está la mano de corrección del Padre hacia nosotros, que no es otra muestra de su amor y misericordia, porque si Dios nos dejara, nos perderíamos. Entonces Dios, como nos ama tanto, aplica esta disciplina a nuestras vidas. Esto nos hace humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Esto nos hace ser dependientes de Dios. Esto nos hace orar. Esto nos hace arrepentirnos. Todo el producto, todo el fruto de toda esta disciplina
redunda en la misericordia, la gracia y el amor de Dios. Es toda una muestra del favor de Dios para nosotros. Así que, hermano, si estamos siendo disciplinados por algún tiempo, por algún motivo, si te toca atravesar periodos de prueba, asegúrate que no sea por desobediencia y por pecado en tu vida. Arregla tu cuenta con el Señor para descartar que sea disciplina de Dios. Pero si vos sabés que estás en pecado, si vos sabés que Dios dio su Hijo para que vos vivas en santidad, y si vos entendés y estás convencido y hay convicción del Espíritu Santo y que hay cosas que tal vez tú ya tenés que arrepentirte, hoy es el tiempo para que haya restauración con el Señor, para que haya liberación, para que haya un tiempo nuevo, un tiempo fresco del Espíritu Santo, en donde podamos arrepentirnos, volver al Señor con todo nuestro corazón, y Dios te levante, Dios te restaure, Dios renueve tu fuerza, Dios quite esa disciplina para que vengan tiempos nuevos, tiempos de bendición sobre tu vida y sobre mi vida. Dios te bendiga.